juicio ordinario es un proceso judicial entre personas o entidades, físicas o jurídicas, por el cual se resuelven diferencias o asuntos determinados por la ley, en función de su cuantía o materia. Los juicios ordinarios se clasifican por etapas, como lo son: A. La etapa expositiva. Forma parte 1. La demanda. Nos basamos en los aspectos del artículo 258 del Código Procesal Civil, el cual establece que debe realizarse por escrito y contener los siguientes requisitos. 1. Órgano jurisdiccional al que se promueve. 2. Nombre y apellidos del actor y, en su caso, quien promueva la representación, al igual que el domicilio para recibir notificaciones. 3. Nombre y apellidos del autorizado para recibir notificaciones. 4. El nombre y apellidos y el domicilio para el emplazamiento del demandado. 5. El objeto u objetos que se reclamen y sus accesorios, así como el valor. 6. Un capítulo de hechos que se debe de ser de manera clara, sucinta y numerada, de aquellos en que el actor funde su demanda, narrándolos con precisión de manera que el demandado pueda preparar su defensa. Si hubo testigos, dentro del relato deberán de proporcionarse los nombres y apellidos de estos. 7. Fundamentos legales, principios jurídicos y jurisprudencia en caso de que sean aplicables. 8. El rubro de pruebas. 9. Por último, proposiciones concretas, lo que se solicita al tribunal en términos claros y precisos. Y 10. Las firmas autógrafas del actor o su representante, así como el procurador judicial en su caso. Al escrito de demanda deberá de acompañarse siempre los documentos para justificar personalidad y el derecho que ejercitamos en juicio, y a toda demanda o contestación deberá de acompañarse necesariamente: 1. El documento que acredite la legitimación procesal o la representación del que comparece en nombre de otro, y 2. Copia simple y legible de todos los escritos y documentos con que se haya de correr traslado a la parte contraria. Ya que la demanda es interpuesta y admitida formulada, la contestación no podrá modificarse ni alterarse los puntos sobre los que versa la litis, solo en caso de que existan hechos supervenientes. Cuando se desista de la acción y o la pretensión, se dará por extinguido el derecho procesal ejercitado en el juicio por parte del actor, y ese derecho jamás se podrá demandar de nuevo. 2. Admisión. Al reunir los requisitos del artículo 258, el juez debe de ordenar la admisión del escrito inicial de la demanda, y en la misma resolución judicial tiene que ordenar emplazar a juicio el demandado, así como correrle traslado para que contesten dentro del término de 9 días, excepto que la demanda sea obscura e irregular, hasta que sea corregida o aclare la prevención de hecho de manera verbal por solo una vez. Después el juez pronunciará sobre la admisión o no de la demanda. La admisión de la demanda solo refiere en el escrito inicial si reúne los requisitos de la ley. 3. Emplazamiento. El emplazamiento es la notificación más importante y formal en el proceso civil, y su consecuencia jurídica es poner en el conocimiento a la parte demandada que existe un proceso en su contra y que goza de un término de 9 días para contestar la demanda. El emplazamiento es de manera personal y en forma directa en el domicilio del demandado por parte del servidor público encargado de la diligencia, en este caso, pues el cual es el actuario. Otras maneras de realizar el emplazamiento es por instructivo o cédula, por correo o por edictos. Para realizar un emplazamiento debe de estar basado en el capítulo de las notificaciones, que son del artículo 110 al 128. 4. Contestación. A través de la contestación se hacen valer las excepciones y defensas. Cuando se emplaza a la parte demandada se da el término de 7 días si es un juicio sumario y de 9 días cuando es ordinario. Si no se contesta la demanda, el demandado se considerará rebelde, teniéndose por contestada en sentido afirmativo, y se sancionará al rebelde notificando las resoluciones judiciales por lista de acuerdo con las notificaciones de carácter personal. La parte demandada tiene la obligación de dar contestación a cada uno de los hechos de la demanda en sentido afirmativo a negativo, y puede alegar todo aquello que en cuanto a derecho le corresponda y proceda. La demanda también puede allanarse, esto quiere decir dar una contestación a la demanda en sentido afirmativo sin excepcionarse ni defenderse. La parte demandada es la única que podrá hacer valer las excepciones y defensas durante el término concedido para contestar la demanda. También el demandado puede hacer valer la reconvención en el tiempo concedido para contestar la demanda, y debe de contener los mismos requisitos de una demanda, siguiendo con estas reglas. 1. Comparecer al juez que ordenó el emplazamiento y señalar el número de expediente asignado. 2. El escrito de contestación con los mismos requisitos que la demanda.
3. Hechos de la demanda contestados por el demandado en sentido afirmativo o negativo, excepto cuando se trate de hechos no personales o no procesales. 4. Contestar la demanda en el término conseguido en el emplazamiento. 5. El único momento de hacer valer las excepciones y defensas que le competen a la parte demandada. 6. Al contestar la demanda, hacer valer la reconvención. 7. Puntos petitorios. 8. Nombre y firma del demandado. El demandado también puede denunciar el juicio a un tercero para que la sentencia que se dicte le depare perjuicio o beneficio según sea el caso en los términos del artículo 263 del Código Procesal Civil. B. Etapa aprobatoria. Son los mecanismos que la ley otorga a las partes del conflicto con la finalidad de que se cumplan con la carga procesal en materia de prueba. Esta se concreta en la necesidad de observar una determinada diligencia en el proceso para evitar una resolución que sea desfavorable. La carga de prueba se entiende la necesidad que tiene el actor de justificar y o acreditar su pretensión y o acción. En la parte demandada, la carga probatoria trata de acreditar los hechos constitutivos de sus excepciones y defensas. Las partes tienen que cumplir en materia probatoria con todos los requisitos de la ley, sin excepción para el ofrecimiento, admisión y desahogo de las probanzas. Los medios de prueba son 1. La prueba confesional, 2. Prueba documental, pública y privada, 3. Prueba pericial, 4. Prueba de inspección judicial, 5. Prueba testimonial, 6. Copias fotostáticas, certificadas y fotografías y otros adelantos técnicos, y 7. La prueba presuncional. A. Etapas en el periodo probatorio. 1. El ofrecimiento. Las partes pueden ofrecer los medios de prueba que estimen pertinentes con los siguientes requisitos: establecer la denominación de prueba que se ofrece, señalar en qué consiste el medio de prueba que se ofrece, establecer con qué hecho o hechos se relaciona el medio de prueba que se ofrece y no tienen que ser en contra de la moral, del derecho ni de las buenas costumbres. 2. La admisión. Esta actividad le corresponde al juez, quien tiene la obligación de observar que el escrito de ofrecimiento de pruebas reúna los requisitos de ley y estar en condiciones de señalar en una resolución judicial las pruebas que deberá admitir, ordenando su preparación y las condiciones de su desahogo o establecer cuáles se desecharán, señalando los motivos y fundamento legal. 3. El desahogo. Participa el órgano jurisdiccional como las partes del conflicto, incluso terceros como testigos, peritos, entre otros. En esta etapa de desahogo queda constancia que deberá de ser firmada y autorizada por el juez y secretario correspondiente. 4. La valoración. Se lleva a cabo al dictar sentencia definitiva y el juez tendrá la obligación de establecer qué valor le otorga a cada una de las pruebas que se presentaron y fueron admitidas y desahogadas, señalando su sentencia si se le otorga o no valor probatorio. En la etapa probatoria se da el ofrecimiento, admisión y desahogo, y en la sentencia definitiva será la valoración. B. Sistemas de valoración de pruebas. 1. Sistema de libre albedrío. Juez es el único facultado para determinar libremente a qué pruebas se le otorga y a qué pruebas les niega el valor probatorio pleno. 2. Sistema legal. Son las hipótesis y parámetros que tiene que seguir el juez al momento de valorizar una prueba y otorgar o negar el valor probatorio. 3. Sistema mixto. Es una combinación de criterios de sistema libre de albedrío y sistema legal, es decir, en algunos casos se da la libertad al juez para valorar las pruebas, mientras que en otros deberá de observar las reglas que se establecen en la ley. C. La recepción y práctica de las pruebas. Se tiene el sistema mixto, ya que el ofrecimiento y la admisión se dan mediante el sistema escrito, pero el desahogo se da en forma oral o escrita. Existen dos términos de prueba. El ordinario es porque las probanzas se desahogan dentro del lugar de residencia del tribunal en donde se tramita el asunto, y el extraordinario es en aquellos casos que las pruebas se desahogan fuera del lugar de residencia del tribunal, dentro o fuera de la República Mexicana. Pero para esto se requiere 1. Que se solicite el momento de ofrecer pruebas. 2. Cuando sea prueba testimonial, señalar correctamente el nombre y domicilio de los testigos. 3. Cuando sea prueba documental, la denominación o lugar en que se encuentre el archivo. 4. Garantizar el debido desahogo de la probanza mediante el depósito de la cantidad de dinero que el juez fije al conceder el periodo extraordinario de prueba.
D. Medios de prueba en particular. 1. La prueba confesional. Se busca la aceptación de los hechos de la parte contraria. Esta prueba solo se da entre las partes del conflicto. Las posiciones deben ser personales, contener un solo hecho, no pueden ni deben ser insidiosas, no ofuscar la inteligencia del que absuelve. Esta diligencia es de carácter personal sin la intervención de alguna persona al momento de absolver posiciones. Al final se tiene que firmar una acta de quienes intervinieron y se dará por concluida la diligencia. 2. La prueba documental. Es cualquier documento que contenga una leyenda o firma que pueda servir a las partes del conflicto para efecto de acreditar un hecho o alguna circunstancia en juicio. Es pública cuando el documento es elaborado por un funcionario, como un notario o corredor público, y es privada cuando es celebrado por particulares sin intervención de un servidor público. La prueba documental se desahoga por su propia naturaleza. 3. Prueba testimonial. Las personas que conozcan del litigio tendrán la obligación de comparecer el día y la hora que el tribunal señale para ser examinados como testigos. Los testigos tienen que ser imparciales y hablar con toda la verdad sobre los datos que ayuden al juez a resolver el conflicto. Para que esta prueba sea admitida, se requieren en los hechos de la demanda y de contestación se señale el nombre y apellidos de los testigos, o de lo contrario no será admitida. 4. Prueba pericial. La prueba pericial se realiza cuando se requieran conocimientos profundos de una ciencia, arte, oficio o industria. Cuando se ofrezca esta prueba se debe de señalar el nombre y apellidos del perito, los recursos de este, su domicilio y los puntos sobre los que se emitirá el dictamen, y debe de estar firmado para los efectos de aceptación y protesta del cargo conferido. 5. Prueba de inspección judicial. El tribunal da fe de que logran percatarse o percibir a través de los sentidos. Se debe señalar el aspecto que se quiere dar fe en el tribunal, y en la diligencia deberá de asentarse lo que se percibe a través de los sentidos, y las partes podrán hacer valer sus comentarios. 6. Prueba de copias fotostáticas, fotografías y avances tecnológicos. Deben de ser certificadas por notario o corredor público. 7. Prueba presuncional. Surge cuando de un hecho conocido que se llega al conocimiento de otro que no conocíamos, puede ser legal y humana. Etapa de alegatos. Son las conclusiones de hecho y derecho en forma escrita donde deben de proponer las partes y con las cuales el actor determina qué procede su acción en juicio y demandado sus excepciones y defensas. Concluye con la recepción de las pruebas ofrecidas. Citación para sentencia. Cuando transcurra el término de formular los alegatos a petición de parte o de oficio, se citará el expediente o asunto para dictar sentencia. Las partes ya no podrán solicitar, instar o pedir absolutamente al juez. Sentencia definitiva. Se dicta la serie de resoluciones judiciales con las peticiones de las partes o de oficio cuando así lo permita la ley. Los tribunales tienen la obligación de resolver lo que piden las partes y estos dan respuesta conforme a la ley. Toda resolución judicial que se dicte forzosa, necesaria e indispensablemente se deberá de estar debidamente fundada y motivada, si no, estaría en contra de la Constitución. 1. Tipos de resoluciones judiciales. Está el número 1, que son los decretos. Son las resoluciones de mero trámite que no imponen obligaciones a las partes y no hace avanzar el procedimiento. 2. Autos. Son las resoluciones que imponen obligaciones procesales a las partes y que hacen avanzar el proceso de una etapa a otra. 3. Sentencias interlocutorias. Son aquellas que resuelven las cuestiones accesorias o incidentales que surgen durante el proceso. 4. Sentencias definitivas. Son aquellas que resuelven el fondo del conflicto y que deberán absolver o condenar a la parte demandada. 2. Las partes de una sentencia. 1. El proemio. Establece la identificación de las partes y del juicio. 2. Resultandos. Es la descripción histórica de lo que pasó en el juicio. 3. Considerandos. Se señala el criterio adoptado por el juez para resolver el conflicto. Y 4. Puntos resolutivos. Es lo que resultó al final del juicio y la forma concreta de cómo se resolvió el juicio. Cuando causa ejecutoria una resolución judicial. En el artículo 418, que dice que hay cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria. Causan ejecutoria por Ministerio de Ley 1 cuando las sentencias pronunciadas en juicio cuyo interés no exceda el equivalente a 200 días de salario mínimo general vigente en el Estado, en la fecha de presentación de la demanda. 2. Las sentencias de segunda instancia.
3. Las demás que se declaren irrevocables por prevención expresa de la ley y de las que se disponen que no cabe recurso. El artículo 419, donde causan ejecutoria por declaración judicial 1, las sentencias consentidas expresamente por las partes o por sus mandatarios con poder o cláusula especial. 2. Las sentencias que hecha notificación en forma no se interpone recurso en el término señalado por la ley. Y 3. Las sentencias de que se interpuso recurso, pero no se continuó en forma y términos legales, o se desistió de la parte o su mandatario con poder o cláusula especial.